Detrás de mí, en la otra orilla del río Cuyuní, está la Guayana Esequiba, territorio que Venezuela defiende con toda la fuerza de la razón histórica y jurídica que la asiste, y que el Reino Unido, con el fraudulento laudo arbitral de París de 1899, trató de despojar, manipulando mapas, desapareciendo títulos que ellos sí que jamás han tenido, y mucho menos Guyana. Lo que vemos es la última línea que marcó ilegalmente Robert Schomburg, el alemán que contrató el Imperio Británico en 1835 para ocupar el territorio venezolano. ¿Adivinen por qué? Porque hay muchísimas riquezas. Se conoce como la línea de facto. Y a partir de allí comienza el recién creado Estado de Venezuela número 24, la Guayana Esequiba, que tiene incluso ley orgánica. Esta decisión se desprende del referéndum consultivo del 3 de diciembre del 2023. Guyana ha creado la narrativa que Venezuela quiere anexar el territorio. Pero ¿cómo va a anexar lo que es suyo? Trata de generar una causa bellis, una situación de guerra que no existe. ¿Y quién agrede a quién? Guyana solicitó unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia la validez del laudo arbitral de París, que quedó atrás con la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, que dio paso a un mecanismo que está vigente y que continúa hasta tanto se resuelva la controversia de manera pacífica y consensuada para ambas partes, el diálogo. Guyana quiere continuar con el crimen de su colonizador, el Reino Unido. Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte. Recientemente llevó 60 tomos con más de 40 mapas y todas las pruebas de 5 siglos de historia y una carta bajo la manga. Un libro escrito por el exministro guyanés de Recursos Naturales, Rafael Truckman, donde confiesa que la petrolera estadounidense ExxonMobil financia el juicio de Guyana en la Corte. Confesiones de un crimen. Pongamos el punto en la I. Estos folios tienen las pruebas de la verdad de Venezuela sobre sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. Los 60 tomos fueron trasladados a la Corte Internacional de Justicia, donde Guyana unilateralmente acudió para solicitar la validez del laudo arbitral de París de 1899, donde el Reino Unido despojó a Venezuela de casi 160.000 kilómetros cuadrados del territorio esequibo. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez llegó con un libro en sus manos. Confesiones del crimen. Se trata de un texto escrito por Rafael Truckman, exministro de Gobernación y Recursos Naturales de Guyana, durante los años 2015-2020, donde lo confiesa todo. Y fue una de las pruebas entregadas por Venezuela a la Corte. En su libro titulado Del destino a la prosperidad, hacen incontrovertible el auspicio y financiamiento de la ExxonMobil de la acción unilateral de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia para validar el espurio laudo de 1899. También son innegables las presiones ejercidas por Guyana con el apoyo de la diplomacia imperial de los Estados Unidos de América sobre la Secretaría General de la ONU para que la controversia fuera remitida a esta Corte. Nunca estuvo pensado, cuando se firmó dicho acuerdo, volver a examinar el laudo fraudulento de 1899. Fue un asunto superado. Un asunto superado, pero los intereses que subyacen por las riquezas en la Guayana Esequiba hacen no solamente que se quiera retroceder 125 años atrás. Llama poderosamente la atención que desde el año 2015, Guyana, la ExxonMobil y sus socios dan como un hecho cumplido una decisión de la Corte Internacional de Justicia a favor de su demanda unilateral.
Venezuela ratificó que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento jurídico válido para dirimir la controversia y no la Corte Internacional de Justicia, que perdió legitimidad. Otro elemento que desacredita esta instancia ha sido la actuación complaciente de esta Corte frente al genocidio en marcha en Gaza, sin exigir al gobierno de Israel un cese inmediato al fuego y beneficiando a los poderes coloniales. También la vicepresidenta alertó nuevamente de los planes militares de Estados Unidos para agredir a Venezuela desde Guyana. Guyana, bajo un falso victimismo, se hace acompañar de su jefe colonial, el Reino Unido, y la maquinaria de guerra más sangrienta que ha conocido la humanidad, los Estados Unidos de América. Hoy Guyana, el Comando Sur y la CIA, junto a sus socios del Norte Global, preparan una agresión contra Venezuela, constituyendo una verdadera amenaza a la paz y estabilidad de América Latina y el Caribe. Lo que están viendo es la realidad. Venezuela es un territorio de paz y en ningún momento atentaría contra la población que vive en la Guayana Esequiba, territorio que administra ilícitamente Guyana para favorecer los intereses de las transnacionales estadounidenses. Que Guyana administra un territorio que está bajo una controversia territorial. Es decir, que Guyana tiene una función de administrador y no de un Estado soberano sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Pensar hoy en día que Guyana goza de soberanía sobre el territorio de la Guayana Esequiba es un error sustancial que debe ser rectificado. Para entender la historia de la controversia territorial entre Guyana y Venezuela, se debe comprender los datos históricos y jurídicos que comprueban que la Guayana Esequiba siempre ha sido venezolana. Desde el Tratado de Tordesillas en 1494, cuando el reino español y el portugués acordaron trazar una línea de demarcación territorial entre ambas coronas. Toda la región de las Guayanas en Sudamérica estaban bajo el Imperio Español. Al finalizar la guerra de los años 80 entre España y Holanda en 1648, se firmó el Acuerdo de Münster, donde Holanda siguió reconociendo todos los territorios al oeste del río Esequibo como españoles. Fue así como para 1777, con la creación de la Capitanía General de Venezuela, España continuó teniendo como frontera oriental el río Esequibo. Al constituirse la nueva República de Venezuela en 1811, la nación venezolana obtuvo los títulos de todo el territorio de la antigua Capitanía General, que tenía como límite fronterizo al este el río Esequibo. Al disolverse la Gran Colombia en 1830, Venezuela mantuvo como límite oriental el río Esequibo. Y que en 1834, Inglaterra reconoció su independencia y no cuestionó su límite oriental. Por eso, cuando el prusiano Robert Schomburg demarcó la ilegal línea al oeste del río Esequibo, el Reino Unido estaba consciente que estaba invadiendo territorio legítimamente venezolano. Redactaron el tratado de 1897. Ese tratado lo que dice, violando todo lo que dijo el presidente, todos los títulos de Venezuela desde la colonia, la independencia, la guerra, los reconocimientos, todo eso lo destruyeron. Porque la cláusula lo que dice es una posesión adversa o prescripción por el término de 50 años constituirá un buen título. Es decir, donde estén los ingleses por 50 años ya es de ellos. Nos olvidamos de toda la historia de Venezuela. Si los ingleses están ahí por 50 años ya es de ellos. Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un distrito, es decir, si tienen policías en ese distrito, por ejemplo, así como la efectiva colonización, si hay mineros en ese distrito, son suficientes para constituir una posesión adversa o crear título de prescripción. Es decir, los británicos lo que decían, donde tenemos policía, donde tenemos minas de oro, donde nosotros hemos estado por 50 años, es nuestro, no importa los títulos de Venezuela, no importa lo que diga Venezuela. Y por último dicen, no lo voy a leer, pero lo que dicen es, aunque el título y la propiedad sea de Venezuela, si hay población británica ahí, se la pueden entregar. Así se fijó el terreno para que Venezuela fuera despojada de su territorio, con el irrito laudo arbitral de París de 1899, que no reconoció los títulos venezolanos como única dueña de los territorios al oeste del río Esequibo y de forma arbitraria se los concedió a Gran Bretaña.
Venezuela es un país que es reconocido por su apego a la legalidad internacional y por eso hemos también no solamente ratificado nuestra posición histórica de que Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de esta Corte para conocer de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, sino que hemos alertado cómo de manera insólita Guyana pretende en pleno siglo XXI validar un fraude, validar un crimen que se cometió hace 125 años. Eso sería muy peligroso para la legalidad internacional y también para esta Corte. Hemos ratificado además que el único camino posible, no hay otro camino posible, que el Acuerdo de Ginebra. Es la defensa del Acuerdo de Ginebra lo que va a permitir la legalidad. Y hemos denunciado cómo se está montando, se está preparando con Guyana, con el gobierno de los Estados Unidos, con sus amos coloniales, con el Reino Unido, se está preparando una agresión contra Venezuela. Y tenemos información comprobada que en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos militares del Comando Sur y núcleos de la CIA, que es el momento de la ofensiva de ellos, la ExxonMobil, el Comando Sur, porque el presidente Irfán no gobierna Guyana. Guyana la gobierna el Comando Sur, la CIA y la ExxonMobil. Y no estoy exagerando. La ExxonMobil en el 2015 consiguió un yacimiento de fama mundial y fue en ese momento que Guyana abandonó el diálogo que establece el Acuerdo de Ginebra, único instrumento jurídico válido que reconoce a Venezuela para resolver la controversia territorial. En el 2018, Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia la validez del laudo arbitral de París de 1899, retrocediendo 125 años atrás, un hecho ya superado, cuando se firmó en 1966 el Acuerdo de Ginebra. La ExxonMobil es una transnacional estadounidense heredada de la Standard Oil Company, fundada por John Rockefeller en 1870. Formó parte de las 7 hermanas petroleras del cartel petrolero más poderoso del planeta, que se repartió el control del petróleo a través de acuerdos secretos. Como buitres iban cazando las grandes riquezas petroleras del mundo. Históricamente, la ExxonMobil forma parte del complejo militar industrial, financiero y comunicacional norteamericano. La petrolera ha dejado en varias naciones su huella de despojo, evasión de impuestos, daños al medio ambiente, injerencias y violaciones sistemáticas al derecho internacional, además de financiar movimientos desestabilizadores en países productores de petróleo. La Guayana Esequiba, territorio históricamente de Venezuela, está en la mira de la ExxonMobil desde que en el 2015 anunciaron el hallazgo de un yacimiento de fama mundial. El gobierno de Venezuela ha denunciado que la ExxonMobil gobierna Guyana y financia su juicio ante la Corte Internacional de Justicia por la controversia territorial con Venezuela por la Guayana Esequiba. Mantiene su postura firme de respeto a la legalidad internacional y lo que sigue es el Acuerdo de Ginebra, es el único camino. Presidente, usted sabe que una vez que se conoció el fraude a través del testamento de Malek Prevost en 1949, Venezuela se activa profundamente en las instancias internacionales y es lo que permitió que se diera un proceso de negociación en las Naciones Unidas entre 1962 y 1966, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué es muy importante este momento? Porque el Acuerdo de Ginebra lo que contempla es la resolución de una controversia territorial. El Acuerdo de Ginebra nunca supuso volver sobre el fraude del laudo de 1899. Es un asunto superado, como usted lo ha afirmado muchas veces. El laudo de 1899 fue zanjado, fue superado. Y el Acuerdo de Ginebra pide a las partes que se dediquen, que se aboquen a la negociación para una práctica, para una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. La República Bolivariana de Venezuela
presentó su sólida verdad histórica frente a la pretensión de confiscación de los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba, en cumplimiento del mandato muy claro del pueblo venezolano emanado en el referéndum del 3 de diciembre de 2023 y los lineamientos expresos del jefe de Estado. Venezuela jamás se dejará extorsionar por un gobierno servil a los más oscuros intereses foráneos. El único camino posible para la solución de la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba es el regreso de Guyana a la mesa de negociación para hacer efectivo el arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra. Tomos con toda la verdad histórica fueron entregados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la Corte Internacional de Justicia, aclarando que Venezuela no reconoce esa jurisdicción para resolver la controversia. Una imagen muy poderosa. Llegó con un libro en la mano, La prueba del delito, que la Corte se mueve con los intereses de los lobbies internacionales. El libro, escrito por el exministro de Gobierno y Recursos Naturales de Guyana, Rafael Truchman, revela el pago de la ExxonMobil al juicio ante la Corte Internacional. Con la inacción de esa Corte por el genocidio de Palestina, la Corte Internacional de Justicia perdió toda legitimidad. La ExxonMobil financia abogados de Guyana en la demanda que este país adelanta ante la Corte Internacional de Justicia. En 2016, la ExxonMobil pagó al gobierno de Guyana un bono de firma de $18 millones, bajo la fachada de una licencia de producción. Héctor Bux, secretario de Finanzas de Guyana, envió una carta al jefe del Banco de Guyana, Govind Ganga, solicitando la apertura de una cuenta especial en dólares en los Estados Unidos. Esto era para facilitar el depósito de una bonificación por firmar por parte de ExxonMobil. Esta cuenta no debe tratarse como parte de las reservas del banco. En cambio, las ganancias deben mantenerse en la moneda del depósito, es decir, dólares estadounidenses, e invertirse en valores garantizados que devenguen intereses. Rafael Truchman, ministro de Recursos Naturales de Guyana, admitió ante la Asamblea Nacional el 8 de diciembre de 2017 que el gobierno había recibido el bono por firmar, algo que durante meses se había negado a admitir. En abril de 2018, Guyana inició el proceso para retirar los fondos de esta cuenta. Según el documento presentado por el Ministerio de Finanzas, el dinero era para cubrir el costo estimado en 2018 de presentar la controversia Guyana-Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, incluido el pago de honorarios legales. La Asamblea Nacional de Guyana votó por unanimidad la aprobación de $4 millones para la defensa legal del Estado ante la Corte Internacional de Justicia. Dinero que provino de un bono de firma de $18 millones pagado a Guyana por la ExxonMobil en 2016. Los hechos y las pruebas revelan que la ExxonMobil financia el juicio de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia y busca apropiarse de los recursos de la Guayana Esequiba, que es de Venezuela. Hoy entregamos este libro para que fuera distribuido a todos los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Se llama Del destino a la prosperidad. Este libro lo escribió el exministro de Gobernación y Recursos Naturales de Guyana durante todo el periodo de David Granger, 2015-2020. Pero aquí, presidente, está la confesión de cómo hoy se está urdiendo un nuevo tratado de Washington de 1897, donde Estados Unidos y Gran Bretaña se pusieron de acuerdo para robar el territorio de Venezuela. Aquí habla, presidente, mientras usted estaba enviando cartas al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y Guterres, pidiendo la reanudación
del mecanismo de los buenos oficios, como lo contempla el Acuerdo de Ginebra, mientras usted, como jefe de Estado, estaba sentado allí de buena fe, negociando a través de los buenos oficios, llevando propuestas en el área energética, en el área de pesca, en el área de la controversia, Guyana, en el año 2015, en el marco de las Naciones Unidas, se estaba reuniendo con la ExxonMobil, presidente. Guyana, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, trató de imponer la narrativa que Venezuela quiere anexarse al territorio Esequibo. No puede anexarse algo que es suyo, pero la palabra anexión es un término que remite a conflictos y guerra. Venezuela es un país de paz y la defenderá. Guyana no tiene otra salida que sentarse a negociar cara a cara con el gobierno de venezolano. Eso dijo el presidente Nicolás Maduro. No hay otra salida para resolver la controversia. La controversia territorial en torno a la Guayana Esequiba solo puede y debe ser resuelta únicamente por el único documento obligante, vinculante y legal, de acuerdo al derecho internacional, que es el Acuerdo de Ginebra. Obligante, vinculante y es la base del derecho internacional de paz. Desde que se concibió la negociación, Patricia, y se dio en el año 62 al 66, el Imperio Británico consintió que esta negociación y el Acuerdo de Ginebra firmado por el Imperio Británico, por su colonia, la Guyana Británica, y por Venezuela como república, implicaba que quedaba atrás todo lo demás, incluyendo el laudo arbitral del 99 y todas las decisiones ilegales y toda la diplomacia de las cañoneras. El gobierno de Venezuela ha reiterado que no reconoce, como otros 119 países, la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. ¿Es el Acuerdo de Ginebra la única solución para resolver la controversia? Con Guyana de manera pacífica y amistosa, pero Guyana continúa atentando contra la paz y la buena vecindad. Sigue otorgando concesiones en territorio marítimo pendiente por delimitar, que generó nuevamente que el gobierno de Venezuela denunciara con mucha fuerza la violación del derecho internacional. El Acuerdo de Ginebra está vigente. Si un mecanismo de diálogo no avanza en el marco de ese acuerdo, se activa otro hasta lograr completamente la solución pacífica y un acuerdo entre las partes. Pusimos el punto en la I.